Vamos a conversar, Lucho, con don Julio César Castiglioni. Él es uno de los pocos especialistas que tiene nuestro país en temas de gestión pública y asuntos municipales, que nos está visitando esta mañana como en otras ocasiones. ¿Cómo está, doctor Castiglioni? ¿Cómo está, don Alberto? Un saludo, buenos días. Oiga, ¿Cómo está? ¿Y qué le parece, como para despertar la mañana, las encuestas que dicen que Lucho Castañeda está en caída libre? ¿Por qué cree usted que esté ocurriendo eso? Esto es consecuencia de lo que percibe la población. Si bien es cierto, el señor Castañeda fue elegido con un alto porcentaje, y también la gestión Villarán salió con un porcentaje desaprobatorio muy considerable, la población percibe en estos 100 días de gestión de que hay un ánimos de persecución política a lo poco que se hizo de la gestión Villarán. Ojo que no se trata de defender una gestión ni echar lodo sobre la otra, sino se trata de ver el perfil y la conducta de la autoridad. El alcalde de Lima es la ciudad más importante del país, es la capital de la República, y debe actuar no en visión de un aspecto coyuntural político momentáneo, sino debe actuar con visión de estadista. El alcalde de Lima tiene el rol fundamental de hacer que la metrópoli funcione, y está a pasos de ser una megalópoli. Y en consecuencia, su visión de estadista tiene que llevarlo a mirar más allá de la coyuntura momentánea. Nos estamos deteniendo mucho en lo que se hizo anteriormente, y yo quiero construir piedra sobre piedra, ¿no? Y estamos perdiendo de vista algo muy importante, que no se están dando cuenta muchos alcaldes de todo el país, que ahora el mandato es de 4 años. En consecuencia, no les va a alcanzar tiempo para destruir lo anteriormente hecho y querer construir ellos una nueva ciudadela. O sea, lo que ahora tienen que hacer ellos es continuar lo que se hizo positivamente. Claro, no les queda tiempo, ¿no? Porque no le va a quedar tiempo. 4 años pasan volando. Los 2 primeros años son años de tomar decisiones, y los otros 2 años ya de empezar a culminar lo que se empezó los 2 primeros años, porque si no vamos a ver proyectos inconclusos e inacabados. Entonces, aquí los alcaldes de todo el Perú tienen que reflexionar que no pueden detenerse a hacer persecución política a su antecesor. Esa es la labor de la Contraloría General de la República, pero ni siquiera del Consejo Metropolitano y de los consejos municipales actuales. Los consejos salientes, que debían haber fiscalizado a su ejecutivo, a sus alcaldes y a sus funcionarios. Y si se detecta alguna irregularidad, eso tienen que ponerle en conocimiento de la Contraloría para que cumpla con su rol. Un tema de aclaración, doctor Castiglioni. ¿La norma de la no reelección es aplicable ya para estas gestiones? Sí. Lo que no es aplicable es para las elecciones complementarias, que ayer terminó el periodo, pero para las nuevas elecciones del 2018 sí es aplicable. Pero se entiende que la ley no es retroactiva. No tiene efecto retroactivo, pero la teoría de los hechos cumplidos, el principio de los hechos cumplidos. El artículo 103 de la Constitución establece que la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación y se aplican para las situaciones jurídicas existentes. Consecuencia, y además, al ser una ley de modificación constitucional, contra ella no se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. No hay manera de reclamo. No hay manera de reclamo. O sea, porque si es una ley de otra naturaleza que no modifique la Constitución, digo, esta ley atenta contra la Constitución. Esta ley modifica la Constitución. El modificar la Constitución, eso es la opinión y el deseo del legislador ordinario, y en consecuencia esta ley ya se aprobó, y ahora el periodo es de 4 años. O sea, definitivamente van a tener que cumplir sus 4 años, tiempo para pleitos no les queda. Tiempo para pleitos no les queda, y además tienen que tratar de hacer las cosas bien, porque la próxima autoridad que venga, si bien es cierto, no siguiendo lo que estamos diciendo nosotros, de hacer un ánimo de persecución, sino simplemente con pedir una intervención de la Contraloría puede auditar. Auditar 4 años es mucho más sencillo que auditar 20 años, que por ejemplo tiene el señor Bueno. Entonces, pedir una auditoría de los últimos 4 años de la gestión saliente
Es mucho más sencillo que pedir una auditoría de los últimos 20 años. Entonces, ¿va a haber un mayor control en alguna medida? Sí. También habrá probablemente grandes proyectos de envergadura que no se van a poder cristalizar, pero para eso están pues el primero y el segundo año para tomar las grandes decisiones. O sea, las grandes obras, los grandes proyectos se hacen en los primeros años ahora y tienen que cambiar de esquema mental los alcaldes. Ahora, hay una gran observación respecto a la ejecución de los bypass que se van a construir acá el 28 de julio, por cuanto manifiestan algunos que se está utilizando fondos de otro proyecto, el Río Verde. Sí. La Contraloría todavía no ha dicho nada. Recién ha manifestado que va a ingresar y va a ver cuando ya prácticamente el proyecto se está haciendo. Bueno, no nos debe sorprender la intervención de la Contraloría. Tampoco la Contraloría es el cuco. Porque hace la Contraloría entre sus atribuciones es el control previo, control concurrente y control posterior. Entonces la Contraloría emitirá una opinión sobre el particular. Entonces vamos por lo primero. Es otro proyecto, Río Verde con franja amarilla. Formaba parte de la iniciativa privada de Franja Amarilla, y sobre eso se acordó con los contratistas hacer un adicional sobre ese proyecto. El dinero destinado para eso, sea de fideicomiso o de lo que fuese, va a ser destinado ahora para una obra distinta, que en mi concepto es una obra nueva, Y la mejor respuesta la encontramos que los propios funcionarios de la Municipalidad de Lima han dicho que ya les dieron la licencia de obra, o sea, la licencia de construcción le va a otorgar a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, porque si fuese una continuación de Río Verde, que no hay manera de hacerle entender que es continuación de Río Verde, porque, o sea, la distancia los separa. Entonces, al ser una obra nueva, necesita una licencia de obra. En consecuencia, necesita un código SNIP y necesita pasar por el SNIP. Evidentemente ya lo tiene. Lo que se está criticando mucho, que aquí falta de información y no lo han mostrado, y en consecuencia ya no, porque la crítica viene por ahí, es que no existe el expediente técnico. Ahora, todos los ciudadanos de Lima, los vecinos, cuando hemos escuchado información sobre obras durante la gestión de Susana Villarán, nos hablaba de estas que usted ha mencionado, y muchas otras del área del transporte y las vías, como que ya eran prácticamente forman parte de contratos, ¿no? Y pregunto, ¿es fácil anular un contrato, anular digamos, si ya hay un acuerdo, de pronto viene, porque los titulares dicen eso, ¿no? Castañeda decidió anular tal contrato y dejarlo sin ejecución. No. ¿Es posible? No se puede anular fácilmente los contratos. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? En forma unilateral. Lo que yo puedo modificar y lo que aparentemente ha sucedido, porque también hay una información muy escasa sobre el particular, es que con el concesionario, con la empresa de Río Verde se han puesto de acuerdo, y vía adenda han dicho que no se va a hacer Río Verde, sino se va a hacer la misma empresa. Con la misma empresa. Pero, o sea, ya es una suerte de compensación, digamos. La empresa con la municipalidad se han puesto de acuerdo. Pero por eso, la empresa, no haces esta hora, pero te voy a dar la otra. Voy a hacer la otra. Que es prioritaria, digamos. Muy bien. Pero, ¿ajusta costos o cómo? Porque cada obra aparentemente sobraría dinero. ¿Qué es lo que aquí tenemos por medio? Franja Amarilla era una iniciativa privada. Las iniciativas privadas son aprobadas por el Consejo Metropolitano. Entonces, el Río Verde era un adicional a Franja Amarilla, siendo esta una nueva obra con dinero privado, iniciativa privada, obviamente. ¿Tendría que pasar por Consejo Municipal? Sí, que tampoco ha pasado. O sea, la crítica de los propios regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, incluso de los propios regidores de Solidaridades, que no conocen el tema. Por eso no salen a hablar. ¿Cómo que no conocen? No conocen, o sea, no saben de lo ¿No que hay están hablando. asesores que les informe? No hay información sobre el particular, no hay información clara. Que el alcalde, o sea, lo que dijo en una sesión de consejo es que la señora Juárez, que se iba a hacer 28, y el señor Castañeda, que hizo una conferencia de prensa de un fideicomiso que estaba en el Scotiabank y que se iba a trasladar ese dinero, pero no hay más. No hay todo
el tratamiento que se le da a los expedientes para las obras. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se habla en la Ley Orgánica de Municipalidades de Plan de Desarrollo Concertados y Presupuesto Participativo, yo estuve en esa discusión de la aprobación de la ley en representación del Colegio de Abogados. ¿Por qué se puso eso? Para evitar que los alcaldes hagan las obras que a ellos les interesa políticamente y económicamente. O sea, se acabó por lo menos en la teoría y en la ley, se acabó el capricho del alcalde: yo hago esta obra porque a mí me da la gana, a nivel nacional. O sea, las obras que vas a hacer son las que le interesa a la colectividad. Presupuesto participativo, en el presupuesto tienen que estar esas obras, y plan de desarrollo concertado, ¿qué cosa necesita la ciudad? Eso es lo que se buscó, para evitar pues que se haga los monumentos al falo, los monumentos a la kiwicha, al sombrero, al silbato, a la pelota, etcétera. O sea, obras improductivas. Entonces, eso es lo que se buscó, y por eso es que el SNIP aprueba los expedientes técnicos. Al ser esto, yo sigo insistiendo, algo que me demuestren lo contrario. Solamente ha habido voces discordantes sobre el particular, algunas voces discordantes sobre el particular. Esta es una obra nueva, es en otro lugar. Hay una traslación de dinero, que esto se puede hacer en convenio con el concesionario, sí, pero tiene que pasar por consejo, porque es una nueva iniciativa. Entonces, o forma parte de la iniciativa anterior, porque entonces, si esto es dinero privado, cuidado, es de iniciativa privada. Si estos bypass no van a tener un costo, Lima ya no recauda. O sea, EMAPE en la práctica ya en estos momentos es una empresa que no tiene mucho trabajo, porque las dos concesionarias de las rutas, que es de línea amarilla y el metropolitano, son los que recaudan todo el peaje, pues. Ahora, ¿cómo recupera? Si es dinero privado, ¿cómo recupera esta empresa privada? Entonces, pues eso no se nos ha dicho. Si es dinero privado, claro, es iniciativa privada. ¿Peaje? Es el peaje que ya está cobrando, línea amarilla. Y sin que la obra entre en ejecución, eso jamás debió haberse permitido. O sea, está bien, la iniciativa privada es que yo invierto mi dinero para recuperar en 20, 40 años mi inversión, ¿correcto? Estamos repitiendo el caso del Callao. Estamos, de alguna manera, porque se está cobrando antes que la obra entre en ejecución. Entonces, y este peaje que va a ir hasta el Callao, o sea, que ya está cobrando hasta en el día de hoy. Y al estar cobrando el día de hoy, hay la autorización suficiente para que la Contraloría pueda intervenir, porque dicen: señor, usted no puede intervenir dinero privado. Sí, pues, pero es dinero de los ciudadanos, porque los ciudadanos están pagando el peaje, y que ya está recaudando línea amarilla. Y Río Verde era un proyecto aledaño a línea amarilla. Bueno, nadie va a dudar que esos pasos a desnivel son sumamente necesarios. Es una zona, pero de terrible congestión de tráfico. Sí, nosotros estamos cerca. Definitivamente, pero las cosas deben ser un poco más transparentes, ¿no? Yo creo que ese es otro tema. El señor Castañeda, a quien se le conoce éxitos importantes y se le conoce como un hacedor, en la campaña no anunció obras. En la campaña electoral dijo: regresan las obras. El día de su juramentación dijo que esta, la de 28, anunció el puente Bella Unión y anunció los túneles de Santa Rosa, el túnel de Santa Rosa y el otro túnel. No anunció más obras. En consecuencia, la población necesita estar informada, sí necesita estar informada, hoy más que nunca, por la sencilla razón que los periodos de los mandatos de los alcaldes se han reducido a 4 años. En consecuencia, necesitamos estar informados para saber a quién vamos a elegir en el próximo proceso electoral, que está a la vuelta de la esquina. Y esto lo está afectando terriblemente en la aceptación del público, ¿no? Sí, porque vuelvo a decir, y esto no es nada ni personal ni una crítica a la gestión del señor Castañeda. El señor Castañeda tiene la obligación de actuar como un estadista, y el estadista está más allá del pleito diario. El estadista está en función del país, el estadista está en función de una gran ciudad, tiene que ver los grandes problemas, o sea, no tiene que mirar el árbol, sino tiene que ver el bosque. Y en consecuencia, estar viendo el día a día de lo que hizo la gestión Villarán le está pasando la factura, y espero que ya se ponga a reflexionar él y sus asesores, que por la línea que va no es la línea que más le conviene, porque las encuestas así lo demuestran, ¿no? Se está viendo muchos frentes, ¿no? Exacto, y esto se ha demostrado lamentablemente desde el primer día.
Desde el primer día cuando se votó a los CAS, a más de 3.000 personas, ¿no? Ni siquiera se vino votó. las pinturas, tema No, innecesario, ¿no? muchas Borrar cosas. todos los murales, no tenía objeto. Además, en ese caso faltara la verdad. Nosotros dijimos en un medio periodístico que no había opinión del Ministerio de Cultura ni había opinión de Prolima. Y después el Ministerio de Cultura dijo pues que eso que no había nada de ilegal. Más allá que uno de los artistas era simpatizante del Movadef, y después los organismos internacionales se pronunciaron diciendo de que ellos no habían dicho nada. Entonces, se nos mintió. UNICEF, ¿no? UNICEF, o sea, se nos mintió. Se nos mintió diciendo que sí, aquí ha habido una observación y no hubo. El doctor Castiglioni, volviendo al tema del transporte, porque justo estaba viendo ahora en los diarios y justo abro Perú 21, la gente ya se está como acostumbrando, como era diario el debate, a que efectivamente íbamos a tener un transporte primero un poco caótico, ¿no? Por la reorganización, por la implementación de las rutas y todo lo demás. Pero ya se está acostumbrando a que íbamos a tener finalmente un buen transporte público de pasajeros. Esto suena ahora como frustración, ¿no? O sea, que la gente dice, no, todo se ha suspendido, ¿no? Ya solamente queda el metropolitano, ¿no? La línea esta de los buses azules, como que parece que se extinguen, o sea, que se ha creado todo un problema que la gente empieza otra vez a desconfiar de que se implemente un verdadero sistema de transporte. ¿Usted lo siente así? La gente, porque la gente lo está expresando, cada día escucho, ¿no? Encuestas, claro, en los medios, sí, que dicen, por Javier Prado, ¿no? Parece que todo fue flor de un día y se acabó. Ahí tenemos dos problemas. Un primer problema es que lamentablemente la gestión Villarán, esta famosa reforma del transporte, la inició tarde. Por eso yo sigo diciendo, las grandes decisiones no se toman el último año. Las grandes decisiones se toman al principio. Bien o mal, pero se toman al principio. Porque, o sea, el último año quedan proyectos inconclusos. Y segundo, que si nosotros vemos la encuesta que se publicó el día de ayer, por ejemplo, en el caso del corredor Garcilaso, Arequipa, el 50% de los entrevistados dice que estaría de acuerdo que se reemplace por un metropolitano. ¿Y por qué? A pesar que de alguna manera este tramo corto estaba funcionando con todos los problemas que conocemos, porque el metropolitano atraviesa Lima, se va desde Barranco hasta el Cono Norte. El tren eléctrico atraviesa Lima, se va desde Villa El Salvador hasta San Juan del Lurigancho. Entonces lo que está buscando el pasajero, el usuario capitalino, son medios de transporte que los lleven de un lugar a otro, de un extremo a otro, que lamentablemente el corredor Garcilaso Arequipa no lo es, pues. Y entonces, no, pero eso no le parece un poco también, o sea, no todo el mundo se va de un extremo a otro. Estamos de acuerdo. Todos se quedan en las rutas intermedias. Entonces, para eso está justamente estos corredores, ¿cómo se llama? ¿Complementarios? Complementarios, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Ha habido muchas críticas en cuanto, por ejemplo, al tema de los lugares de estacionamiento del corredor azul. Ahora el pago del pasaje. La gente, ya un poco de alguna manera estamos evolucionando. A mí me parece muy bien la gente que en la encuesta del día de ayer dice prefiere que sea a través de la tarjeta el pago y no tener contacto ni con el cobrador. Eso me parece un buen avance. Que me parece me toma de conciencia un maltrato y muchas veces con el no, pero eso forma parte, digamos, de la modernidad. La modernidad. Claro. Tenemos que ir a la modernidad y tener nuestra tarjeta y la pasamos y la usamos, ¿no? Esta reforma no sabemos hasta dónde, que se inició en la gestión Villarán, no sabemos hasta dónde iba a llegar, porque lamentablemente, por ejemplo, el de Javier Prado estuvo en una etapa de prefactibilidad y iba a ir a una segunda etapa, pero ya no era una gestión pues donde estaba la señora Villarán, pues, o sea, nadie garantizaba el éxito de eso. O sea, lo malo, vuelvo a decir ahí, o sea, con derecho a duda, lo malo es que estas iniciativas iniciaron muy tarde. Creo que una autoridad, cuando llega a gobernar una ciudad tan importante como Lima, tiene que llegar a saber lo que va a hacer. O sea, no podemos empezar a practicar en Lima. En Lima, para eso hay un plan de gobierno que nos pide el Jurado Nacional de Elecciones y tenemos que saber lo que vamos a hacer desde el primer día.
El caso del corredor Garcilaso de La Vega, Arequipa, pues comenzó muy mal también. Yo no sé con qué criterio reemplazaron todos los buses que pasaban por la avenida Arequipa, Garcilaso, que eran 4.000 unidades. Y ojo que se ha llenado de taxis, ¿ah? ¿Sí? La Arequipa se llenó de taxis, taxis, ¿no? La Arequipa se llenó de 4.000 taxis. unidades con menos de 40 unidades. Eso era una locura. Empezaron los problemas mayúsculos de la gente. Bueno, van a trabajar 50, van a trabajar 60 y así fueron subiendo. ¿Qué pasa con Javier Prado? En Javier Prado los que están operando actualmente esa línea azul son 46 buses. Claro, y de forma paralela Se han con otros. retirado. Claro. Reemplazar a 7.000 buses es una cosa ilógica, ¿no? Sí. O sea, totalmente irracional. No está preparado. La reforma tiene que ser integral. Cualquier reforma es integral. Una buena reforma es integral, no es parcial. O sea, no es que solamente hago una parte. La reforma tiene que ser integral. A mí me pareció interesante, pero que no está en la última ordenanza, que por ejemplo dijeron que en 16 distritos ya no iban a transitar las combis, y que las combis iban a ser una especie de alimentadores y que iban a transitar solamente buses. A mí me pareció interesante, pero no se ha dicho nada de eso. Solamente sacó la ordenanza que prorrogaba el plazo de la concesión y se dijo que la concesión iba a ser de 3 años. No a los mismos, ojo, tampoco dice eso la ordenanza, no a los mismos, pero que la concesión iba a ser por 3 años, pero no se dijo la modalidad, proceso, concurso, adjudicación, etcétera. No, entonces, en el tema del transporte todavía en la gestión Castañeda no se ve una luz clara sobre el particular. Muy bien. Doctor Castiglione, muchas gracias por Gracias a ustedes. aportar con sus ideas en este complejo tema de administrar la ciudad de Lima, ¿no? Porque resulta que lo que tal vez lo ideal es terminar una gestión y lo bueno, continuarlo. Claro. No, pero no es hacer de pronto así porque volvemos a cero y eso nos toma tiempo y el tiempo es oro para una ciudad que busca ser metrópoli, ¿no? Y salir de todos sus apuros, estos terribles problemas de transporte, de inseguridad y todo lo demás. Gracias, doctor Castiglione. Muy amable, Es un gusto tenerlo aquí.